Comenzamos por el cine, un estreno de este fin de semana, salas comerciales, El Maestro del Dinero, Eduardo. Bueno, ya estás con una sí, sonrisa socarrona. Esto es una recomendación para tener cuidado con la recomendación. Tomarla con pinzas. Sí, tomarla con pinzas, porque es una película de Jodie Foster, dirigida por Jodie Foster, que se llama El Maestro del Dinero. En inglés es un poco más Monster Ball es el título en inglés. Y trabajan George Clooney y Julia Roberts. El asunto es que George Clooney hace de un representador televisivo de programas, si pudiesen existir, medios pedorrones de economía, ¿no? Entonces el tipo se viste, hace macacadas y habla de los valores de la bolsa, de las acciones que hay que comprar y que hay que vender. Y Julia Roberts es una productora muy sagaz que detrás de cámaras le indica qué es lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera. El asunto, y estoy hablando de los primeros 5, 7 o 10 minutos a lo máximo de película, es que se les manda por el estudio, se les infiltra un señor, un joven que aparentemente perdió mucho dinero con esas recomendaciones de Clooney, y bueno, y quiere que le explique Clooney, pistola en mano y chaleco bomba, que se lo hace poner, quiere que le explique ante la audiencia las cagadas esas que han hecho con la bolsa y con los números y con eso, y que se lo diga más a la audiencia que más que le devuelvan el dinero. Y ahí lo que se empieza a provocar es una cosa interesante, en principio, que es el programa de televisión cobra vida, se transforma en un reality de verdad, porque hay un tipo armado, está Clooney amenazado y se está todo filmando en vivo. Sí, con lo cual, Julia Roberts dicen, no cortes, sigan. Claro, con lo cual el productor tiene que hacer el trabajo de su vida para salvar al conductor, el conductor tiene que hacer a su vez el trabajo de su vida para conducir un programa en vez de una pelotudez, como hacía siempre. Y bueno, la película tiene un buen planteo y es un cine americano en principio del que se veía en los 70 de denuncia, sobre todo de denuncia de todo el sistema financiero y la especulación con el sistema financiero, pero después va cayendo poquito a poquito y se va transformando en una cosa un poquito más light, pasteurizada. O sea, por eso decía que una recomendación a secas y una recomendación para ir o para no ir, depende. Porque está bien, si quieren ir a ver a Clooney, quieren ir a ver a Julia Roberts, es una película que tiene lo suyo, pero si quieren ir a ver una gran película, bueno, la recomendación es no vayan. No me digas nada. Se descubre el truco, que hay en realidad hay algún algoritmo tocado, alguna cosa en la bolsa. No, el mensaje termina siendo, sigamos, el problema fue que no se respetaron las reglas del sistema financiero. Bueno, yo no voy a contar el final, pero hay algo de eso, hay algo de malos muy malos, de gente de una sola pieza y de cuestiones inverosímiles. Es movida, transcurre en tiempo real, está dentro toda la atención del estudio que después termina en exteriores, la policía al acecho. Por ahí aparece un policía que es Giancarlo Espósito, que bueno, hacía tiempo que no figuraba en cine, pero básicamente es el trabajo de ellos y la tensión, ¿no?, de que no explote la bomba, que no le peguen un tiro a Clooney, de que el psicótico se calme. ¿Llegabas con expectativas por los trabajos anteriores de Jodie Foster como directora? Llegaba por expectativas, no tanto por los trabajos de Jodie Foster, sino por la propuesta de hacer una película sobre todo el lío financiero que les ha dolido bastante. Y que hay películas que son bastante más interesantes que esta de Jodie Foster en cuanto como a la nominada al Oscar, eso. Por ejemplo, la que tuvimos. Bueno, ¿ves? Esa está, esa nominada al Oscar, que es mucho más hablada que esta, es más fehaciente, es más sólida. Es una película bastante más sólida. Esta es bastante más frutillita, es un poquito más... yo diría light, pero no en un sentido para que la audiencia entienda qué es lo que sucede, porque la otra lo que tenía era la complejidad de cómo es exactamente que estos bonos se transformaron en no sé qué otra cosa. No, esta es pueril en el desarrollo sobre el final de la película y sobre todo en el desenlace. Estábamos hablando del Maestro del Dinero. Salas comerciales. Money Monster, salas comerciales. Do you wake from your finest fantasy only to return to your daily nightmare? Esto sí, dice Eduardo. Además, para quedarnos en casa, cómodamente instalados, viendo Netflix, por ejemplo, porque acaba de subir una película que tiene, una película que tiene más de 30 años, Brasil es de 1985.
dirigida por Terry Gilliam, protagonizada por Jonathan Pryce, que es un tipo que en ese entonces era muy parecido a lo que es Godín ahora. Totalmente, Muy totalmente. parecido. Sí, Es Godín, claro. es Godín. Bueno, Sí. también está bueno para la Copa América, pero vamos a dejar la Copa América de lado. Podría Es un haber sido clásico. alguna de las recomendaciones. Claro. Un día vengas y No, digas el tal domingo. partido. En casa Bueno, se el- pueden hacer muchas cosas. Siempre, entiéndalo, se pueden hacer muchas cosas. Estamos hablando de una recomendación que ya es un clásico. porque Vos no 30 sos años- amigo de esa recomendación, niños no hagan esto en casa. No, en casa se puede hacer casi de todo. Bien. No todo, ¿no? Pero casi de todo. 30 años de una película, ya podemos hablar de que hay una perspectiva para decir, es una obra maestra. Yo creo que Brasil es una obra maestra. Al menos es la película más imaginativa y más personal de Terry Gilliam. ¿Cómo definirla? Es difícil definirla, o es muy fácil definirla. Es un mundo bastante parecido a Kafka. Es un mundo futurista, pero retro a su vez. Es una cuestión rara. Las computadoras son un poquito que se caen a pedazos porque se pican desde una máquina de escribir que es los teclados parecen ser más viejos que Sí. la Remington. Entonces todo está conectado, pero todo es una burocracia tremenda, todo es un estado totalitario, pero un estado totalitario de pacotilla. Y ahí se mueve Jonathan Pryce, que es un empleado de un ministerio de pacotilla. Está la mamá de él, que es una señora inmersa en cirugías plásticas, una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. Y bueno, y hay una serie de peripecias que tienen que ver con esos mundos opresivos. Yo digo Kafka, cuando digo Kafka no digo tanto en el sentido burocrático del tipo que llega a hacer un trámite y que nunca puede terminarlo, sino que digo Kafka, el Kafka con humor, porque Kafka tiene muchísimo sentido del humor. Y Brasil tiene muchísimo sentido del humor, a pesar de que es tremendamente amarga como película también. Hay una referencia o cierta inspiración en 1984 de Orwell, ¿no? Con una vuelta más humorística de la que Sí, aparece. pero yo creo que eso en es la una novela. cuestión de grifa, precisamente. No Ujú. tiene 1984 de Orwell no tiene el más mínimo sentido del humor. Ujú. Es tremenda de cabo a rabo. En cambio, Brasil, de entrada, ves que tiene humor. Tiene humor cuando aparece Robert De Niro haciendo una especie de superhéroe que te arregla el aire acondicionado porque las casas revientan de cables vivientes con tubos que hacen respiran y unas cosas espantosas. Tiene humor cuando aparece Bob Hoskins también, que es el empleado oficial que tiene que arreglar las cosas, porque De Niro es el no oficial, el tipo que ya está en la subversión. Casi un terrorista, ¿no? Claro, es un terrorista. Y bueno, y permanentemente en ese mundo, que es la película está ambientada, no, es una película futurista, digo, pero está realizada en el 85, ocurren cosas que hoy en día no son nada infrecuentes, que es como que explotan bombas permanentemente, porque hay atentados. Entonces están en un restaurante, ¡boom!, vuelve una bomba y siguen comiendo, porque les ponen un biombo para que no vean los pedazos de gente que quedó destrozada, ¿no? Y siguen comiendo. Es una película, la verdad que en muchas cosas es bastante inteligente, fresca, cotidiana y bueno, sin embargo está planteada como alguna epopeya delirante, ¿no? Porque es eso. Estamos hablando de Brasil, de Terry Gilliam, película del 85, como decías, en Netflix. En Netflix, que es uno de los grandes thrillers, se ve impecablemente. Hacemos una tanda y volvemos con las otras artes. Hay danza, hay teatro, hay música. Ayer estrenó Gala 5, la Gala quinta, no sé cómo debería decirlo, Rosario, el último espectáculo del Ballet Nacional del Sodre. Allí estuviste. Claro, y cuando pedí música, en realidad, claro, vino esto, que es parte de lo que propone Graciela Figueroa. Debe ser lo único medianamente clásico que tiene la coreografía de Graciela, que fue divertidísima. Pero hablemos de todo. Paquita fue el ballet que abrió el espectáculo, es un ballet clásico, un ballet francés de finales de mediados del siglo XIX, que Luis Ortigosa, que es el bailarín argentino, que fue bailarín estrella del Ballet Municipal de Chile, le agregó una serie de elementos y solo dieron el último acto, que es la fiesta, digamos, ¿no? Aclaremos que esto sucede en España, es parte de lo que Marius Petipa, el coreógrafo original, le encantaba, la españolada, o sea que es un ballet que exige mucha pericia técnica, pero además mucho estilo, porque tiene que semejar algo de la música española. Y bueno, y lo más lindo que tiene son los movimientos que agregó Ortigosa para el cuerpo de baile masculino, sobre todo, que prácticamente no bailaba la versión original.
Ni que hablar que gran eficiencia técnica y gran exigencia técnica también para los protagonistas, que fueron Mariano Ricciotto y Gustavo Carvalho en los papeles respectivos protagónicos de Paquita y Lucián. El segundo ballet fue el Petit Mort con música de Mozart y una coreografía del checo Jiří Kylián, que yo entiendo que es de los más grandes coreógrafos contemporáneos. Y créanme que este Petit Mort fue sublime, y lo defino exactamente así, porque fue excelentemente bailado por 6 parejas de bailarines que además denotaron el convencimiento que significa cuando tienen una coreografía que tiene mucho más que ver con su sensibilidad contemporánea. Mariano Ricciotto, compararla a lo que fue su performance con Damián Torio en esto, comparado con Paquita, que fue perfecto técnicamente todo, pero el grado de entrega y convencimiento que dieron da cuenta que está mucho más cerca de estas coreografías que del clásico Paquita, que ya fue. Uh-huh. En definitiva, y al final apareció Gracias, que es un estreno mundial de Graciela Figueroa, una uruguaya que yo creo que es la más creativa de las uruguayas que en danza contemporánea, y que además tiene una trayectoria como maestra, como se ha formado no solamente en el país, sino también en centros de verdadera escuela de danza contemporánea, como el Juilliard de Nueva York. Y cuando tiene gente que baila, como es el caso del Cuerpo de Baile del Sodre, les puede poner cualquier tipo de coreografía con todas las dificultades habidas y por haber, que lo salvan con tal solvencia, pero además se divierten en el escenario. Los tipos cantan, gritan, golpean, y baja el telón después de una ovación, a sala entera de pie, y seguís sintiendo el escándalo detrás del escenario de lo que se han divertido los bailarines con esta propuesta. No intenten entenderla porque no vale la pena. Disfruten de Gracias de Graciela Figueroa, porque así creo que hay que vivirlo como culminación de este espectáculo. Y bueno, como te digo, un espectáculo que yo creo que a partir de 3 coreografías totalmente diferentes, 3 coreógrafos totalmente distintos, te plantea un espectáculo prácticamente para todos los gustos. ¿Cuánto dura más o menos las 3 piezas? No, tiene 2 entreactos, porque cada una de ellas está separada por un intervalo, y en realidad al cabo de 2 horas terminó el espectáculo, así que tampoco es demasiado largo, ¿no? Y con el Kylián yo confieso que me quedé con ganas de que fuera un poco más largo también. Va hasta el 12 de junio. Exactamente, quedan todavía varias funciones y hay entradas para prácticamente todas las funciones. Eso es curioso, ¿no? Porque no suele ocurrir con los espectáculos del ballet, ¿no? No te extrañe tanto, porque el público uruguayo sigue todavía los títulos clásicos, ¿viste? Entonces se llena Giselle, se llena con los cisnes. Yo sinceramente creo que si se pierden Kylián, se pierden algunas de las mejores coreografías que en este momento se puedan hacer. I hope you won't go away. If I have nothing left to say to you. Seguimos con artes escénicas, pasamos del ballet al teatro, Débora. Bueno, y llega una obra de teatro, de esas que vienen cada tanto, que si usted, señor y señora, tiene disponible el lunes a la noche o el martes a la noche, hay 2 funciones, a las 7 y a las 21:30, no debería perdérsela. La obra se llama Mi hijo solo camina un poco más lento. Es de un autor croata que se llama Ivor Martinic, que tenía 29 años cuando la escribió, y que el año pasado en octubre vino al FIDAE, el Festival de Teatro. Lo que pasa es que era un horario complicado, pues se daba a las 4 de la tarde en Tractatus y muy poca gente pudo ir. En paralelo se da algo muy curioso, y es que mañana se estrena en el Galpón una versión uruguaya dirigida por Gerardo Vejeres, de la que todavía no podemos hablar porque la verdad es que no la hemos podido ver. El director se llama Guillermo Cacase. De la apuesta argentina. Sí, ahí va, de la que vamos a hablar. Antes hizo 2 textos emblemáticos de Discépolo, que son Mateo y Estéfano, que lo que hicieron en esos textos fue cambiar el panorama, porque lo que hicieron fue ingresar lo que era el grotesco criollo. Y el año pasado cambió muchísimo la pisada cuando estrenó en su teatro, que es en Valvanera, si no me equivoco, el barrio, que en general no hay actividades culturales por ahí. Ellos tienen un teatro enorme en un lugar que era una fábrica de botones. Y ahí estrenó una obra que iba los fines de semana a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde, porque les parecía interesante jugar con la cuestión de la luz natural, porque había un ventanal enorme.
Y en agosto ya habían agotado entradas hasta fin de año. La obra se terminó convirtiendo en un fenómeno del off. Y hay un cineasta, un dramaturgo argentino que se llama Santiago Loza, que dice algo muy interesante sobre esta obra. Lo que dice él es que esta obra forma parte de ese tipo de espectáculos donde uno, todo lo que pueda decir es inútil. O sea, lo que hay que hacer es ver y vivir esa experiencia. Estamos hablando de una obra de teatro en la que hay 11 actores en escena. Está Branco, que es un muchacho que no puede caminar, que ese día cumple 25 años. Bueno, se suma la abuela, a la que todos le recomiendan caminar porque es bueno para la salud, los hermanos, la madre, los abuelos, los hombres de la familia, digamos. Y lo interesante de esa construcción es que el eje, el protagonismo, no está en este muchacho, sino en el entorno, en la familia, en cómo ellos se relacionan, cómo ellos reaccionan frente a eso, digamos. Y estamos hablando de una obra muy sensible, en la que los espectadores pasamos desde la angustia a la risa, a la emoción, en un proceso que es algo que el espectador desde el primer minuto está dentro de ese mundo. Y en realidad, a su vez, lo importante es el clima que se crea, es el tratamiento, porque la obra termina indagando en realidad en cómo aceptar al otro, al diferente, y en realidad cómo a veces ni siquiera podemos o no sabemos ayudar a alguien que queremos. Y bueno, el elenco está en un nivel altísimo, algo que es muy difícil de lograr, sobre todo por el número de actores que hay y sobre todo porque ellos también pasan por registros muy distintos. La obra, por ejemplo, tiene muchísimo humor. No sé, en un momento la madre le recrimina al hijo, pero che, desde la mañana que no estás comiendo nada. Y él responde, no, estoy ahorrando. Ese es humor así, cotidiano, íntimo, casual, digamos. El clima es muy particular y Branco lo que está haciendo en realidad es descolocando a todo el mundo y haciendo que todo el mundo se termine enfrentando a sí mismo. Y en realidad el público está frente a una experiencia teatral que es muy intensa y a la vez muy entrañable. Pues leí por ahí una reseña argentina que decía que cuando terminaba la obra le daba ganas de salir a abrazar a todos los actores. Y sí, porque te sentís parte de todo eso. Sentís parte del proceso, parte de la familia. Los tipos están vestidos de deportivo, todo el tiempo están corriendo y caminando, como entrenando. Y la verdad que es una experiencia interesantísima. Va el lunes y el martes en la Hugo Balso, en doble función todos los días. Quienes no se aguanten después de esta recomendación pueden ir a la del Galpón que estrena este fin de semana o hacer las dos, ver lunes y martes. ¿Por qué no? Lunes Comparar, o martes la doblete. Argentina y después comparar con el fin de semana siguiente viendo la apuesta uruguaya. Rock, si es pop, es Rosario Castellanos. ¿Qué escuchamos? Escuchamos a Turf. En realidad es una banda que conformaron originalmente Joaquín Levington, Fernando Calavía, Leandro Lopatín, Carlos Sotavianelli y Carlos Tapia, Argentina, que en determinado momento cada uno se separó y hicieron sus propios proyectos, pero parecería que el año pasado, a raíz de ciertos encuentros en festivales, decidieron volver a reunirse, y cosa que concretaron en noviembre del año pasado. Y bueno, entonces ahora se vuelven a presentar aquí juntos con un tema, fue el primero que grabaron después de la reunión, se llama Kurt Cobain, y que bueno, no sé si fue el mismo que estamos escuchando. Sí, es el que estamos escuchando. Kurt Cobain, que bueno, se tuvo un gran éxito a través de las redes sociales, y esto va en la sala de la trastienda, mañana sábado a las 9 de la noche. Un espectáculo curiosamente se recomienda o se te asegura que tiene que ser para mayores de 18 años. ¿Qué estarán dispuestos a hacer? No tengo ni idea, pero yo más de 18 puedo ir. Habrá que averiguarlo entonces.
Cambiamos el género y cambiamos de interlocutor. En este caso, Débora nos trae esta propuesta, Guitarreros. Y hoy parece que se van a juntar varios guitarristas en la Cita Rosa porque se va a presentar el colectivo Guitarreros. En realidad cruza tango, milongas, valses y candombes. Y está liderado por el maestro Julio Covelli, estamos hablando de un referente del tango y el folclore, que a los 18 años se sumó como guitarrista de Cita Rosa, estuvo del 70 al 73, después también estuvo cuando Cita Rosa volvió del exilio. Pues, por ejemplo, tocó con un grande en el 82, que además grabó en Buenos Aires, como fue Roberto Grela. Y después el tipo acompañó pesos pesados, o sea, al polaco Goyeneche, a Rubén Juárez y a otros músicos como el Zabalero, por ejemplo. Y la historia de él es muy interesante porque el padre era el guitarrista de la familia, entre 19 hermanos, y además era cantor criollo. Y Covelli aprendió con él. A los 14 ya lo acompañaba por peñas y cantarolas. Y esta historia es que llega Hilario Pérez, que era el guitarrista de Cita Rosa, cuando lo conoce, porque Covelli había grabado un disco ya a los 16, 17 años con Apeteche, que era otro payador. Y él estaba con el padre en Aiguá, tocando, que parece que tenía que ir a una comisaría a pedir permiso, porque era menor. Entonces le daban permiso hasta las 12 de la noche, que era cuando abrían el estuche para recibir las donaciones de que él quisiera aportar. Y como no había teléfono ni nada, se fue y dijo que volvía a los 2 días. Cuando llegan a la casa y se enteraron que Hilario Pérez lo había ido a buscar, era como si fuera a buscar Maradona, digamos. El tipo al borde de un ataque de cardíaco, lo esperó 2 días, volvió a ir y así fue como él se sumó al cuarteto de Cita Rosa. Que bueno, hoy es un referente para todos los guitarristas. Y hoy ya ha grabado más de 150 discos como solista y como acompañante. Y hoy va a estar con 2 que fueron sus alumnos. Sí. Va a estar con Nicolás Ibarburu, es alguien que, bueno, ha tocado con tipos como Jaime Ross, Rada, Adriana Varela, Ferrer, Spinetta, etc. Y con Mendaro, que también ha tocado con gente como Rada, como Jaime Ross, y que era el que estaba atrás de ese sonido característico de Hereford, por ejemplo. Sí, que acá va a estar haciendo algo totalmente distinto, ¿no? Totalmente distinto, y a ellos se suma Poli Rodríguez, que también es alguien que se dedica al tango y al folclore. Y va a haber 2 invitados. Va a estar Mandrake Wolf y Alejandro Spuntone. Y acá hay una cuestión interesante, y es que Covelli es del 52 y Ibarburu, Mendaro y Poli Rodríguez son del 75. O sea, hay un ritual de transmisión, todo eso que tiene que ver con la herencia de la guitarra criolla. Y por paradojas o no, esa misma distancia generacional era lo que se llevaba a Covelli de Mario Núñez, que era otro gran músico. O sea que hay un cruce interesante generacional. Hoy a las 21 en la Sala Cita Rosa. Nací en Montevideo y fue a media mañana. Mi mamá tan porteña, papá tan oriental. Renacido en el medio del río de la Plata, me acunó en sus milongas. La noche tutelar. ¿Reconocen la voz? Horacio Ferrer, porque resulta que desde el pasado miércoles se viene desarrollando el primer encuentro rioplatense tango y poesía que lleva el nombre de Horacio Ferrer, que hasta mañana sábado ofrece en el Auditorio Nelly Goitiño y en otras salas charlas, espectáculos sobre, obviamente, el tema. El objetivo entonces es homenajear a este poeta uruguayo, Horacio Ferrer, que había nacido en 1933 y fallecido en el 2014, pero además se suma también un homenaje al compositor argentino Horacio Salgán, que el próximo 15 de junio cumpliría 100 años. Para hoy viernes están previstas 2 actividades en la sala Nelly Goitiño. A las 6:30 de la tarde, Ruperto Long, Raimundo Rosales y Alejandro Schwartzman participan de una velada literaria con el acompañamiento musical de Martín Delgado y Eduardo Vila. En este caso, la entrada es absolutamente libre para las 6:30 de la tarde. Luego, a las 20:30, será exhibida la película documental Café de los Maestros de Miguel Cohen. Y luego continúa, hay localidades a la venta, 250 pesos. Luego continúa mañana sábado a las 20:30, también en la sala Nelly Goitiño, con la proyección del corto documental sobre la vida y obra de Horacio Ferrer, con dirección de Gabriel Soria. Y bueno, y hay presentación de poetas, hay 4 jóvenes intérpretes vocales que harán versiones de obras musicalizadas de Ferrer. Actuará Alberto Magnoni, obviamente, con Ledur Ruti al piano, y una segunda parte con una única presentación del quinteto real con la dirección de César Salgán y participación de pareja de baile. Para este espectáculo de mañana sábado, a 20 y 30 horas, hay entradas a la venta en Ticantel, Habitat, Red Pagos, Tienda Inglesa y, por supuesto, en las propias boleterías del auditorio.
Y así como quien no quiere la cosa, llegamos a la última A recomendación. la última, de hoy. con el sonido de un chelista ruso, Alexander Buslov, que lo trae el Centro Cultural de Música para este concierto, al que acompañará el pianista Igor Chetuev, 2 rusos entonces, que parece que son jóvenes y muy talentosos, que interpretarán obras de Schumann, Frank y Rachmaninoff. Esto es en el Teatro Solís a las 19:30 con entradas el lunes, con entradas que están a la venta en Ticanten y en boletería del teatro, y siempre hay remanentes, ¿no? Más allá de que hay para los socios, obviamente. Así llegamos al final. Podríamos sumar dentro de las recomendaciones, porque en definitiva también es para el tiempo libre, el partido de Uruguay del domingo de noche, Claro, ¿no? con México. Con México, a las 9 de la noche. ¿Algo querés decir al respecto? Suerte Uruguay, ¿qué más? 1-1. 1-1. Ah, está Sí, bien, de golpe. perfecto. Eduardo trajo el resultado desde el futuro. Capaz que sirve un 1-1. Sí, sí. Sí. Está bien. ¿Qué dice Wilmar? Sí. No, Wilmar no compra. Bueno, hay que ganar todos Muy los bien, partidos. esa es la actitud del encargo. Bueno, señores, si quieren repasar algo de lo que estuvo ocurriendo en perspectiva en la semana, ya saben, mañana desde las 8 de la mañana pueden sintonizar del Sol FM o en perspectiva.net, allí estará la semana en perspectiva. Si no, nos reencontramos el lunes desde las 7 de la mañana, como siempre, para observar el Uruguay y el mundo en perspectiva. Muy buen fin de semana para todos, ¿eh? Hasta el lunes. Bye bye. Chao.